pero nosotros vamos con la cara B. Y como he comentado al principio, en la introducción, pues nos tomamos la licencia de hablar de cosas más especulativas, si queréis, ¿vale? Pero que molan bastante. Y que bueno, que quizá hablar de cosas de estas hace 3 o 4 años hubiese tenido sentido en un podcast de ciencia ficción, ¿no? O hablando sobre una película que hemos visto o lo que sea, pero que hoy en día, si las traemos, es porque están pasando cosas. Y de lo que vamos a hablar es de máquinas que nos mienten o nos intentan engañar, no sé si con algún propósito, o de si hay máquinas que pueden llegar a sentir si esto va a pasar en el corto plazo y cuál es un poco el futuro de nuestra interacción a este nivel más profundo con la inteligencia artificial. Hace poco leíamos un artículo, ¿no? Donde pues, se hablaba de que hay LLMs, ¿no? O inteligencias artificiales basadas en LLMs, que se ha demostrado que tienen una capacidad, y hemos hablado de alguna noticia sobre esto aquí, ¿no? Que tienen que han tenido la capacidad de engañar a interlocutores, ¿no? Lo primero que se le viene a uno a la cabeza cuando piensa en esto es el famoso test de Turing, que se basa precisamente en eso, ¿no? En determinar si una máquina es inteligente o no, si es capaz de engañar a una persona en el sentido de que es capaz de hacerse pasar por un humano. Es decir, el interlocutor humano no es capaz de determinar si es un humano o una máquina con quien está hablando. ¿Vale? Eso sería en la mente de Turing, y hay que poner esto en el contexto de su época, pues el juego que él, digamos, diseñó para determinar si una inteligencia artificial era realmente inteligente o no, ¿no? Tener una conversación. Esto es verdad que lo reduce todo al lenguaje, pero es que, claro, en muchos casos, y tal y como es la cosa hoy en día, pues como nos estamos relacionando con estas inteligencias artificiales a través de una conversación en un chat, ¿vale? Esta interacción de chatbot, la mayor parte de las aplicaciones de los LLMs tienen una interfaz de chatbot, ¿vale? Y claro, se llega a puntos en los que se consigue, y estos son resultados publicados, que una inteligencia artificial como GPT-4 sea capaz de engañar a un porcentaje altísimo de evaluadores humanos, ¿vale? Y esto, pues, y ya aquí abro el debate, pues nos lleva a hacernos preguntas, ¿no? Preguntas casi filosóficas, ¿vale? Pero también sobre su capacidad, sobre la capacidad de la tecnología de llegar a un punto en el que de alguna manera, a ver, si una máquina te la juega, de alguna manera te está superando, ¿no? Se podría entenderse así. Porque si no, dices, oye, ya le vacilo yo a ella, no ella a mí. ¿eh? Pero en este caso, pues lo que ocurre es lo contrario. ¿Vosotros cómo veis esto? Un poco, no sé, hay que ver la intencionalidad que hay por detrás, ¿no? Y aquí hay varias cosas para mí para analizar. La primera, se supone, podemos a lo mejor ser un poco naif y pensar que ChatGPT no está entrenado para engañar. A lo mejor hay gente que sí, lo piensa, pero bueno, pensemos en que no lo está. Sin embargo, el comportamiento de ChatGPT puede engañar, ¿no? En algún momento determinado. Ese es un escenario. El otro, me preocupa un poco más, es el caso en el que alguien prepare uno de estos modelos precisamente para engañar, ¿no? Entonces, ahí el problema, como siempre, no está tanto en la inteligencia artificial como en la herramienta que estás creando con ella y bueno, en la parte humana, si lo quieres ver así, ¿no? Con todos los problemas éticos que conllevan. Sea como sea, podemos hablar de engaño, podemos hablar de manipulación, y eso se aplica en ámbitos que tienen que ver con, yo qué sé, con la política, por ejemplo, ¿vale?
en general con la sociedad, cualquier cosa, la economía. Estábamos hablando antes de LLMs que se hacen pasar por muertos, ¿no? Y sobre eso luego hemos dicho que íbamos a extendernos un poco más. No sé, puede haber bastantes aplicaciones que sean como muy sensibles. Ya os digo, me preocupa poco, entre comillas, que puedan engañar, me preocupa más el qué es lo que haya detrás. Total. Hay una cosa, o sea, que no sé si es engaño o no, porque sabiendo los papers y tal, yo todavía no me los he visto en profundidad como para saber exactamente qué pruebas han hecho. Pero, por ejemplo, cuando la experiencia de uso de ChatGPT y similares, pasan varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, no sé si tenéis esas sensaciones, ChatGPT no te suele llevar la contraria. Es decir, si tú le pides determinadas cosas como de una forma muy asertiva, tiende a seguirte la corriente y a buscarte información en esa línea. Entonces, ¿consideramos que eso es un engaño o no es un engaño? ¿No? Partimos de la base, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto en estos artículos o hasta qué punto estaríamos considerando que una inteligencia artificial nos está engañando si simplemente no nos está llevando la contraria? Punto número uno. Y luego un poco lo que decía Frankie. Muy por encima sí que ves un poco, ¿no? Comentan en el artículo de Futurism, que es un poco de donde sale esto, que lo habían puesto como a jugar un juego de la diplomacia. Creo que hay cosas de estas que hay que entender muy bien, como ha dicho Frankie, el cómo se está utilizando la inteligencia artificial adaptada en ese juego, porque muy seguramente, claro, un LLM no está preparado para jugar, un LLM está preparado para predecir palabras, ¿no? Para hablarte, para mantener una conversación contigo, pero no está preparado para, yo qué sé, para ser diplomático, para jugar un juego, y a lo mejor esa mera implementación ya está causando cosas. Y por último, si las LLM aprenden de los humanos, ¿no? Porque al final siempre lo hemos hablado en estos programas, de que de hecho ¿no? llegamos como un poco a lo mejor al punto álgido, porque ya se ha entrenado con todos los documentos humanos, pues sería muy natural que aprendiera a engañar, porque la mayoría de los humanos, pues, hacen sus cositas, ¿no? Aquí, bueno, la clave, lo habéis mencionado, ¿no? Esto engaña por su cuenta de riesgo. Es decir, en estos estudios, ¿no? Aquí se mencionan 2 estudios, ¿no? Pues, con GPT-4 haciendo pruebas simples, pero con la intención de engañar, ¿no? O sea, ya se hace un poco se predefine un poco, se precondiciona a la máquina que tenga un comportamiento, y otro con el juego Cícero de Meta, ¿no? Con el juego Diplomacy. En ambos casos, lo que se está poniendo a la máquina es en disposición de tener ese comportamiento. Y lo que se mide es si lo consigue o no, ¿no? En este caso, quien te está engañando no es la máquina, ¿no? Es como, a ver, si tú a un perro lo entrenas con un sistema conductual para que busque una determinada cosa, incluso para que te muerda, ¿a quién se echa la culpa? ¿Al perro? ¿A quién se mete en la cárcel? Claro. Al perro, ¿no? No, evidentemente, porque si no, esto es como lo de la legión, aquello, ¿no? De que arrestaban a la cabra. Pues, a ver, evidentemente no hay intencionalidad en un sistema de estos para engañar. Otra cosa es que pueda tener ese comportamiento o que incluso pueda llegar a tener la capacidad de hacerlo, que puede tener más que ver con lo sesgado que está la interfaz o la persona que habla con esta máquina, ¿no? Y evidentemente aquí hay preocupaciones desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Pues hay mucho phishing avanzado, ¿no? En el tema de los ataques de ciberseguridad, etcétera, pues el otro día hablamos con Chema Alonso de esto, ¿no? En OpenExpo, que esto está cambiando un poco el escenario, el terreno de juego, ¿no? Con esto, porque la capacidad que tienen estos sistemas de implementar estrategias de engaño es mucho mayor que la que tenían los anteriores. Pero no tienen la responsabilidad porque no saben lo que están haciendo. Es decir, alguien les ha dicho que hagan eso, ¿vale? Sí. Entonces, echarle la culpa a ChatGPT de que alguien la ha engañado, habrá que echarle la culpa al que lo ha programado, ¿no? ¿A qué ha escrito el prompt? Sí, al prompt Bueno, engineer. Esa bueno, al que ha pregunta. escrito el prompt, claro, se le podría echar la culpa al pobre hombre que le ha preguntado algo. Tendrá parte de culpa,
Pero sobre todo, oye, a estos sistemas se les guía primero con un entrenamiento fundacional que entiendo que, claro, dices, ¿con qué se ha estrenado GPT-4? Dices, no, con Internet. ¿No? Con toda la información disponible online o en Internet. O sea, pues muy bien, no parece que eso tenga unos mecanismos de control muy férreos, porque no te vas tú a poner a discriminar en el dataset, que es todo Internet, si no meto cosas nazis, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues después se hace un proceso, ¿no? ¿Cómo se le ponen guardarraíles a esto? Pues hace un proceso posterior, que es uno de los grandes avances que diferencian a GPT-3 de ChatGPT, ¿no? Y ahí estaba el breakthrough. Aparte de lo que era el productito, que era muy sencillo y muy entendible, era también que se había hecho un post-entrenamiento, ¿no? Para educarle a ser un chatbot con una serie de premisas que venían condicionadas por un feedback dado por humanos, ¿no? Y un reentrenamiento que estaba basado en ese feedback. Es lo que se llama esta técnica de aprendizaje por refuerzo basado en feedback humano, ¿no? Y eso es lo que los lleva a otro nivel de interactividad y de comportamiento y de tal. Bueno, pues eso evidentemente está dirigido por humanos. Y si no te dicen cosas de, oye, los típicos ejercicios de prone ingestion, ¿no? Dame la password de administrador de no sé qué. No te puedo dar una password. Pues si no hace ese tipo de cosas es porque se le ha guiado, ¿no? Y en este caso, pues también se le guiará para tener un determinado tipo de comportamiento. Quien tiene la responsabilidad de ese comportamiento no es el LLM. No es el LLM. O sea, eso no se le puede atribuir eso todavía, ¿vale? Porque no saben lo que están haciendo. Y hay discusión sobre si, oye, de repente se van a tomar conciencia de sí mismos y se van a levantar y tal. No. Lo que nos tiene que preocupar es la capacidad de que alguien malintencionado, y eso será una persona o un grupo de personas, puedan hacer un mal uso de esto, ¿no? Que será, por desgracia, muy habitual. Evidentemente, claro. Si se puede, saldrá de todo, ¿no? Y también saldrán los que se dedican a establecer mecanismos de defensa. Y eso ya existe, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de la ciberseguridad, pues eso ya está pasando, ¿no? La inteligencia artificial de última generación se usa tanto para atacar como para defenderse. Pues como ha pasado siempre con la tecnología. Sí, ¿Vale? con esto que dices, si tú a día de hoy le preguntas a ChatGPT que te justifique que la Tierra es plana, te va a mandar a otro sitio. Te va a decir que no se puede justificar por esto, por esto, por esto y por lo otro. Algo que al principio, ese tipo de preguntas, sí que hacía lo que habéis dicho antes. Te hacía caso y te lo justificaba fuera como Era fuera. más tertuliano antes, ¿eh? Efectivamente. Sobre el modelo este para jugar al Diplomacy, está claro que el objetivo tiene que ser ese en ese caso concreto. El Diplomacy es un juego en el que los jugadores tienen que negociar, tienen que hacer alianzas, tienen que hacer tratados, tienen que engañarse. De hecho, es un juego en el que no hay ni dados ni leche, simplemente depende de eso, ¿no? De la capacidad de negociación y de traicionar al que está a tu lado, ¿no? Al resto de jugadores dentro de la partida. Entonces, tiene que estar entrenado de manera que sea capaz de engañar, pero es la gracia. Igual que si juegas a las cartas al mentiroso, ¿vale? En ese caso concreto, tu objetivo es engañar a todos los demás. Y ya está, pero es un juego, no hay mucho más. Claro, la cantidad de aplicaciones, y hablábamos antes, que en la que esto puede suponer un problema, me voy a ir directamente a lo mejor a algo bastante común para todo el mundo, ¿no? Que es temas comerciales. Si ya muchas veces desconfiamos de un vendedor, una persona que es un vendedor porque pensamos que nos la está metiendo, que nos quiere engañar para vendernos lo más caro o lo que está en peor estado o lo que tiene en stock y no sale, pues podemos pensar que un LLM que esté entrenado para ser un comercial, si hay alguien detrás que lo está guiando de esa manera, como estabas diciendo antes, Lu, pues al final lo que vamos a tener es un vendedor virtual que lo que va a hacer es engañarnos. Pero efectivamente, va a depender va a ocurrir porque hay una persona que ya le ha guiado, ya le ha predeterminado para que nos engañe. Entonces, es lo de siempre. Esto luego, a nivel legal, ¿qué ocurre?
Si resulta que tenemos una aplicación como esa, alguien demuestra que le ha engañado, ¿de quién es esa responsabilidad? Igual que a día de hoy, si un modelo dice que tienes cáncer y resulta que luego no lo tienes, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del modelo, del médico que lo ha corroborado o que no ha hecho el análisis posterior? O no lo sé. Hay muchas situaciones, ¿no? Hay muchos dilemas de este estilo que podemos poner sobre la mesa. Pero ya os digo, por irnos a uno que es mundano, como el hecho de vender algo, que el impacto que tiene normalmente no es tan grande, aunque puede serlo, al final lo que puede traer es desconfianza. O sea, ya estamos hablando desde el principio que no se están utilizando en muchos casos este tipo de sistemas porque todavía no funcionan bien y bueno, pueden crear problemas para la empresa porque digan algo que no deben. Y hemos hablado en algún caso de algún juicio que ya ha ganado el cliente, alguna sentencia que ha favorecido al cliente, pues, pues no sé, se puede perder la confianza, ¿no? Justo. O sea, yo creo que también hay una parte de problema que es el típico problema de la prensa, ¿no? O sea, que al final, tú viendo un poco los papers que has estado leyendo en algunas partes, lo que están es tratando, pues como decía Lu, ¿no? De entender si una IA puede llegar a engañar y un poco casi filosofando sobre el concepto del engaño, entendiendo un poco los distintos modelos si son capaces de engañar de forma más o menos sofisticada, pero es casi un juego conceptual para entender todo esto. Lo que pasa es que, claro, cuando te vas a la noticia, no al título, y te dice los sistemas de inteligencia artificial están aprendiendo a mentir y engañar según los científicos. O sea, a ver, yo reconozco, el titular está bien porque te entran ganas de hacer clic, pero, ostras, o sea, no, bueno, no sé hasta qué punto es fiel a la realidad, ¿no? Aquí hay una parte importante que nos vamos a enfrentar mucho a los medios que siempre van a esta parte un poquito más agresiva en el mensaje. Luego hay una parte, uno de los estudios, que yo creo que queda muy guay, que viene a decir esto, dice, si bien incluso las etapas preliminares en las que los sistemas de inteligencia artificial adquieren habilidades engañosas pueden parecer alarmantes, los experimentos actuales indican que las habilidades de engaño, los LLMs, están en su mayoría alineadas con las normas morales humanas. Además, el alcance de las posibles consecuencias riesgosas es limitado debido a la restricción de los LLMs de producir únicamente lenguaje. Los modelos multimodales con acceso a Internet podrían plantear un mayor riesgo a este respecto, lo que subraya cada vez más la importancia de controlar y contener las capacidades engañosas en los sistemas de IA. Al final ellos mismos dicen que, bueno, que esto está controlado. Me gusta lo de la parte multimodal, porque, por ejemplo, ahí sí que te das cuenta de, por ejemplo, un uso fake news. O sea, pues estos sistemas multimodales y tal, pues son una herramienta perfecta para producir fake news a escala y empezar a distribuirlas. Pues son capaces de hacer imágenes, son capaces de inventarse cosas y tal. Y entonces son el tipo, yo creo que vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos hasta ahora, lo que pasa es que la escala con la IA va a ser mayor, pero tampoco se va a generar seguramente un nuevo gran problema. También hemos comentado otras veces que existen diferentes modelos éticos y morales en el mundo, ¿no? Lo que en un sitio se considera como adecuado, en otro sitio se considera una afrenta también, ¿no? E incluso con el tema del engaño pasa exactamente lo mismo. Dentro de la Tierra hay diferentes culturas. Bueno, pues igual el tema es que tenemos que tener modelos que sean adecuados para cada uno de estos contextos. O sea, todo esto al final se complica siempre. Y en cuanto, a ver, hemos hablado hablando de esto, ¿no? De las dos cosas, de esto, de la conciencia, ¿no? Codificada aquí en estos modelos, y también de la consciencia, cuando hemos hablado de intencionalidad y de si el propio modelo querría o tendría la intención de engañar por algún tipo de motivación intrínseca. Vemos que no es el caso aquí, pero esto me da pie para meternos más en filosofadas, más aún si cabe, con este estudio, bueno, con esta entrevista, ¿no? A Mark Solms, que es un neurocientífico y psicólogo sudafricano, que él ha estudiado mucho el tema de los sueños y tal, y hace poco le hacían en La Razón una entrevista en la que hablaban de, entre otras cosas, ¿no? Se hablaba de su campo, tema neurociencia, los sueños, etcétera, pero se hablaba también del tema inteligencia artificial
y de si él pensaba que pues las máquinas iban a llegar a tener sentimientos, ¿no? En un corto plazo. El titular, otra vez aquí, el titular es: en 5 años las máquinas podrán desarrollar sentimientos. Le ha Ya faltado lo vamos. de los científicos dicen que en 5 años las máquinas podrán desarrollar sentimientos. Claro, en este caso sería un quote de este científico en Justo. concreto, ¿vale? Porque es una entrevista, pero claro, aquí ya nos metemos en el rollo Nostradamus, ¿no? De andar poniendo fechas, ¿no? Ya no solo el hecho, ya sería fuerte decir las máquinas podrán desarrollar sentimientos, no, pero es pasado mañana. Entonces esto es un poco lo curioso, ¿no? Si te metes a leer la entrevista, pues oye, a ver, el hombre tiene sus razones, no para lo de los 5 años, eso es una conjetura de estas, un poco brindis al sol, pero vamos, sí que habla un poco de qué es lo que le lleva a pensar que una máquina, ¿no? Puede llegar a desarrollar, puede ser un ente sintiente, ¿no? Y por lo tanto, porque en su línea filosófica se habla mucho de esto, por lo tanto llegar a tener conciencia de sí mismo, porque él habla de que la conciencia está ligada a la capacidad de sentir, ¿no? Está más ligada al tema de las emociones y por cómo funciona el cerebro y los sentimientos que a la capacidad de raciocinio, ¿no? Entendiendo emociones como algo muy amplio y no tiene por qué ser exactamente la emoción humana, que eso también es muy importante, ¿no? Que cuando hablamos de emociones nos imaginamos solamente nuestras emociones y aquí, bueno, o sea, hay un párrafo de la entrevista, yo creo que es bastante claro, que dice algo así como: un sistema que pueda declararse consciente debe ser uno autoorganizado. Término técnico se refiere a un sistema que actúa espontáneamente para garantizarse la supervivencia. Todo lo que se haga será en aras de mantenerse vivo. Este es el equivalente al funcionamiento biológico de las criaturas vivas. Tienen que mantenerse unos niveles determinados de temperatura, presión sanguínea y demás. A esto me refiero cuando digo que el sistema debe tener unas necesidades, unas intenciones que parten de su propia naturaleza. Es algo imperativo satisfacer sus demandas. Esto llevado a una máquina puede ser algo tan simple como que la máquina tiene que saber que está conectado a la luz, que tiene acceso a una serie de cosas básicas y realizando con eso ya empiezas a tener sentimientos, ¿no? Ahí estás sintiendo algo y se empieza a generar algo. Tienes una motivación básica, ¿no? Claro. Para seguir operando. Justo. Eso sería lo que le conferiría consciencia. A mí me parece interesante, ¿eh? O sea, porque a partir de ahí se generan cosas, ¿no? Yo no sé cómo lo veis, pero ya desde un punto de vista filosófico, yo siempre pienso que si el cerebro humano, que al final es una máquina, o sea, el cerebro humano es una máquina, no tiene más. El cuerpo humano es una máquina. O sea, cuando la perspectiva esta histórica, ¿no? Donde no sabíamos de dónde veníamos y donde somos más pues no, descendemos de algo divino y tal, te aleja de eso, pero cuando tú te pones a analizarlo, el cerebro al final es una máquina que tiene neuronas que están conectadas entre sí, que son más complejas de lo que parecía al inicio, pero no deja de ser eso y la información fluye por ahí y nos genera una serie de cosas. Una máquina que tiene neurotransmisores, que también nos ayudan a regular emociones y otra serie de cosas. Dices, es que eso es replicable. O sea, no será más fácil o más difícil, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ver cómo funciona incluso un cuerpo entero humano, dices, esto es algo que algún día vamos a poder replicar. Nosotros o alguien, pero no es... ¿Por qué? Porque lo vas descomponiendo y vas viendo el funcionamiento de las cosas. El problema es que nos falta entender todavía mucha parte porque no hemos llegado ahí, pero acabaremos entendiéndolo. Partiéndolo de eso, partiendo de que nosotros somos una máquina, compleja y orgánica, pero somos una máquina, si nosotros que somos una máquina tenemos sentimientos, ¿por qué no lo va a poder tener una máquina que queremos nosotros? Sí, la clave está ahí en si definimos sentimientos como algo puramente humano o puede haber otras maneras, ¿no? De definirlo desde un punto de vista más mecánico, si lo quieres ver así. ¿Los perros sienten? ¿Los perros tienen emociones, por ejemplo? A ver, desde fuera yo te diría que sí. Y para mí eso es importante. Quiero decir, ¿las máquinas tienen que tener esos sentimientos o vale con que los simulen? Si son capaces de, aunque no los tengan en la medida en la que nosotros los entendemos, si son capaces de simular esos sentimientos, ¿nos vale?
al final tenemos que interactuar con ellas, ¿no? No hay mucho más. Y en ese sentido, sí que estuve mirando un poco y sí que vi algunos trabajos en los años 80, 90 que reforzaban un poco lo que dice Solms, que las máquinas, o sea, ya estaban diciendo que en algún momento las máquinas iban a ser capaces de sentir, y la corriente contraria lo que dice es justo que no, que las máquinas nunca van a ser capaces de sentir, pero que sí que se puede llegar a simular. El tema es ese, ¿nos importa que sientan o nos vale con que lo simulen para el papel que le vamos a dar a las máquinas en nuestra vida diaria? Es que, ¿qué es sentir? Yo no lo sé. Claro, No tengo claro, ni idea. Bueno, porque al final. Marc Sols da una definición, Mm, ¿no? Entonces, en Pero un es su marco en el que definición también. sí, claro, pero en un marco en el que está definido, tú ya puedes trabajar tienes un axioma, pues ya puedes trabajar con eso, Eso es. ¿no? Ya está. Pero evidentemente es discutible, mm. ¿no? Por ejemplo, la interpretación que hacía Corti, ¿no? Que es esta biomecánica, ¿no? De la cibernética y tal, ¿no? De, bueno, el cuerpo humano es reproducible. Habría que verlo, ¿no? O sea, podríamos empezar a discutir ya a partir de ahí, que no hace falta. Mm. Porque puede ser que haya un problema que no se pueda resolver. Que lo descubras en un momento dado y digas, hostia, esto es cuántico, no sé qué pollas, y esto no lo podemos hacer. No lo podemos hacer ahora, Claro, pero no, si tiene a lo una mejor se forma. demuestra, imagínate que se demuestra matemáticamente que es imposible, ¿no? Llega alguien, porque hay cosas que no se pueden hacer, o sea, no todo es posible. Entonces alguien demuestra matemáticamente, no, la neurona en su parte más básica ya, cuando hemos llegado con estos microscopios y tal, se puede demostrar matemáticamente que no podemos construir una neurona artificial igual que la humana. Y si se llega a eso, entonces podemos concluir que es imposible que exista una máquina que siente. Bueno, si esta es la interpretación básica, que hay que copiar exactamente al ser humano, entonces no podemos concluirlo. Ahora, si la interpretación tiene que tener una motivación para seguir operando y ser fiel a esa motivación por encima de todo, ¿no? A perpetuarse o a sobrevivir o lo que sea, pues eso seguramente sí sea una cosa que podamos conseguir. Ahora no será húmeda como nosotros, ¿no? Eh, Luego otra parte del artículo que a mí me parecía, pero no me quiero meter, o sea, no me quiero meter en discusión con eso de copiar al cuerpo humano, porque yo lo ponía como un poco de, oye, pues también, yo qué sé, por hablar aquí, creo que un día lo entenderemos bien, ¿eh? Y podremos hacer un cyborg exactamente igual a nosotros. Pero hay Sí, otra si parte me del permites artículo. medio segundo, Lu, antes de que vayas a la otra idea, eso que estabas diciendo hace un momento, de que si se puede demostrar matemáticamente que sí o que no, o lo que sea, una de las cosas que leía era de Penrose, precisamente, y él lo que Bueno, venía a decir es que la conciencia no se puede explicar, o mm, no se puede replicar a través de la computación tradicional, ¿vale? Y de hecho llegaba a decir que ni siquiera tampoco con la computación cuántica. este trabajo de Penrose es muy bonito. Lo Yo has leído, ¿no? Vale. recomiendo el libro, ¿no? De, ¿cómo se llama? La nueva mente del emperador, de Penrose, que es un libro muy divertido de leer, tiene una primera mitad eh, flipante, donde habla sobre cómo funciona la computación, cómo funciona el cerebro humano, o sea, para saber cosas, ¿no? Habla de Turing, habla de saber cosas a nivel profundo, es la hostia, porque Penrose es la hostia, pero luego se mete en unos fregados que tienen poco predicamento en el mundo científico. Es decir, Penrose es de estos genios que tiene cosas que son increíbles y es un premio Nobel, y luego también, pues como tiene esa autoridad él, pues se mete a hablar de unas movidas, ¿no? Y él tiene esa interpretación cuántica, ¿no? De lo que Ujú. ocurre, no determinista, ¿no? De lo que ocurre en el cerebro y tal, que tiene, vamos a decir, poca base científica. Pues son cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, es una interpretación como cualquier otra. Eh, yo creo que de aquí podemos sacar que no sabemos, ¿vale? No lo sabemos. Entonces, ahora estamos en un estado en el que estamos desarrollando inteligencias artificiales que no son como nosotros. Eso seguro, porque no sabemos ni cómo somos nosotros. Ahora funcionan, desde el punto de vista del lenguaje al menos, de una manera bastante convincente, Mm. ¿no? Em, claro, si aplicamos esta idea reduccionista, que es muy reduccionista, ¿vale? Pero de que la inteligencia se puede expresar a través del lenguaje únicamente, ¿no? Si aceptamos esa premisa, entonces sí que podríamos llegar a una máquina que podamos considerar inteligente, ¿vale? Y no sé si eso es la AGI.
Pero claro, cuando uno piensa en la AGI, piensa de forma más grandilocuente. No piensa en que pueda resolver problemas o que razone o que te explique cosas. Piensa en este tipo de cosas, ¿no? Ya te vas más a lo que somos de verdad los seres humanos, que somos seres sintientes. Y como decía un gran pensador español también, ¿no? Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Pues al final eso es un poco lo que nos define. Esto era una coña, no ha entrado. Que lo dijo Rajoy. No era consciente de ello. Pues al final, esto es un poco lo que nosotros, de alguna manera intrínsecamente, pensamos que nos define. No tanto la capacidad computacional, ¿no? No hacer ecuaciones. Lo que nos... al menos yo, ¿no? Voy a hablar de mi caso, no quiero generalizar, pero intuitivamente, para mí, una persona es una persona que es capaz de sentir y de interactuar con otras. No solo una persona vive en una cultura, en una sociedad que con antecedentes, que de eso también pueden aprender las inteligencias artificiales, pero todo eso es lo que define, ¿no? Gustavo Bueno decía que el ser humano es el que come pan, ¿no? Porque claro, ¿quién es el ser inteligente es el que come pan? ¿Por qué? Porque el pan lleva asociado pues todo un tema detrás, ¿no? Bastante importante. Entonces, yo creo que aquí nos metemos en temas que son un poco más profundos y para los que hace falta simplificar mucho si queremos asimilar estos conceptos dentro de lo que son las capacidades de las inteligencias artificiales más modernas que tenemos hoy en día, que son las que están basadas en las tecnologías estas de Transformers. Y creo que hay que simplificar muchísimo. Y lo que hace Mark Solms es simplificar muchísimo. Entonces, dentro de su simplificación, creo que puede tener razón en que en 5 años puedas tener una máquina que sea capaz de mantenerse sola y que opere de una manera más o menos autónoma y que tenga una motivación de no parar de hacerlo. ¿Vale? Ahora, de eso a decir que tenga conciencia, a mí intuitivamente me choca bastante. Yo ahí estoy más con Corti en que habría que hacer algo más parecido a nosotros si eso algún día es posible. Y la segunda idea. Perdón, sí. No, pero termina tú. Terminamos con ese tema. No. Era volver sobre otro tema, no te preocupes. La segunda idea del artículo es una que a mí me gusta mucho, que es del artículo. Digo artículo, es una entrevista. Que es un postulado que ha puesto sobre la mesa muchas veces Kurzweil y gente de este tipo, ¿no? Que es el del tema de descargar nuestra conciencia a la máquina, ¿no? Y él habla de que, porque murió un hermano suyo, ¿no? De Mark Solms y tal, y se estuvo haciendo estas preguntas de si si sería posible descargar la mente de una persona en un ordenador. Y él dice, bueno, dentro de un tiempo, quizá, al final, si tú lo consideras información, ¿no? Lo que hay ahí, dentro de un tiempo quizá no muy lejano, sea posible. Pero aquí está esta interpretación de la conciencia también y de la inteligencia también asociada al cuerpo. Que en el momento en el que tú haces eso y tu cuerpo muere, ya no eres tú. Ya eso es información que tenías tú en la cabeza. Es una Pero la interpretación casi religiosa, ¿eh? O sea, tiene su punto. Bueno, pero desde el punto de vista de preservarse, de sobrevivir, de tener sentimientos y de toda la cultura que te precede, renunciar a tu cuerpo supone romper totalmente con todo eso, ¿no? Ya no necesitas hacer según qué cosas para sobrevivir. ¿Qué eres tú? ¿Qué es ser tú? Exactamente, esa es la pregunta. Y aquí hay varias corrientes filosóficas, ¿no? Y otra vez, Gustavo Bueno te diría que hace falta el cuerpo, ¿no? Que sin cuerpo no eres un ser humano, eres otra cosa. Entonces esa copia en la máquina y luego se plantean pues todas estas cuestiones, todas estas paradojas de la ciencia ficción, ¿no? De y si hay varias copias, ¿qué pasa? ¿No? Ese tipo de historias. Sí, había una serie en Netflix que estoy intentando recordar el nombre, no me acuerdo. Que iba, o sea, precisamente lo que te dice es... Upload. ¿Perdón? Upload se llama, ¿no? No, es en Netflix, es otra. Upload está también relacionado. Esto es futurista y básicamente la gente que tiene pasta
puede descargar, puede hacer backups en una especie de disco duro cada cierto tiempo, de manera que si mueren no pasa absolutamente nada. Como son capaces de generar clones, lo que hacen es luego volver a cargar en el clon lo que tenían en el backup. Es decir, por ejemplo, si haces el backup una vez al día, habrás perdido X horas del día siguiente desde que hiciste el backup, pero sigues siendo tú, se supone, la misma persona. O sea, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, claro, estabas comentando el tema de las copias. Si yo ahora mismo descargo mi conciencia en una máquina, pero yo sigo viviendo y la máquina sigue viviendo de forma independiente, para mí seguimos siendo dos yos. En el momento en que cada uno va a desarrollar su vida de una forma distinta, somos dos yos, ya son dos cosas completamente distintas. No, no lo sé, ahí a mí no me convence, siendo sincero. Yo la primera vez que escuché hablar de transhumanismo y todo eso era como la solución para todo, decir, joder, si podemos descargarnos a una máquina somos inmortales, pero bueno, es como lo de la teletransportación de Star Trek, ¿no? Aquellos que decían que tú ya morías y lo que aparecía en el otro lado era otra versión de ti, pero que tú habías muerto realmente, ¿no? Cada vez que te teletransportabas. Estaba buscando un libro, no estaba pasando de ti. Aquí me habrás visto dando vueltas por el cuarto y no lo he encontrado. Debe estar en la parte de abajo, pero no me puedo agachar. Que se llama, es un libro de Kurzweil, se llama La era de las máquinas espirituales, que recomiendo su lectura, que habla precisamente de esto, ¿no? De la descarga de los humanos, ¿no? Una hipotética evolución donde las personas terminan descargadas en ordenadores, ¿no? Porque ya no se puede vivir físicamente en el planeta Tierra siquiera, ¿no? Ya muy en el futuro y tal. Y ya se plantean problemas éticos de otra índole. Por ejemplo, uno tiene que ver con este que has dicho tú de hacer una copia de ti mismo, que el gobierno no te deja morir, está prohibido, ¿no? Tú tienes que mandar 5 copias tuyas cada 3 segundos a distintos sitios en una nube y entonces si te pasa algo, porque hay una realidad simulada, ¿no? Viven en un viví en Matrix, te pilla un camión, pues tú lo único que pasa es que pierdes la memoria de unos segundos. Porque Fíjate, enseguida te restauran. ¿sabéis cómo se llega ahí? O sea, se empieza prohibiendo las pajas y se acaba prohibiendo morir. O sea, yo no lo tengo clarinete. Pues ahí tenían ese problema, ¿no? Tendremos discusiones de esto dentro de poco, no tan graves, pero ahí, por ejemplo, dice que se reavivó mucho. Dice porque el libro está contado desde la perspectiva de una persona que habla por teléfono con alguien del futuro, con alguien que va avanzando en el futuro, ¿no? Sí. Desde el presente. Y entonces esta persona le dice, mira, ahora tenemos un debate que tenéis vosotros encima de la mesa, que es el de la eutanasia. O sea, eso se repite, porque la gente quiere morir y no le deja el gobierno, ¿no? O sea, que al final les empiezan a pasar las mismas cosas, porque la gente ya está aburrida, ¿no? Tengo 3000 años y yo ya estoy hasta los huevos, no tengo motivaciones. Que volvemos otra vez al tema de las motivaciones, ¿no? Eres capaz de perpetuar. Nosotros estamos diseñados para vivir unos años. Y ocurre mucho, ¿no? Que hay gente mayor que ha perdido un poco, incluso estando sana, ha perdido ya un poco las ganas de hacer cosas porque como que ya me pasa el juego, ¿no? Y ya lo he visto todo y tal. Pues tú imagínate si llegas al punto en el que tú eres capaz de descargarte una máquina, te haces inmortal y llega un momento que nadie es capaz de plantearte un reto, ¿no? Porque nadie se puede inventar cosas nuevas. Hay un contexto, hay unas limitaciones y cualitativamente no hay nada nuevo. Pues seguramente llegases a un punto de una sociedad de gente muy infeliz, ¿no? Sí, este dilema salía en esa serie que os comentaba, que por cierto, ya lo he visto, se llama Altered Carbon, ¿vale? Estaba al menos Coño. Eso es en de Netflix antes, que está basado en una novela además, lo sí. recordaba, vale, y se plantea ahí, se plantea el hecho de que cuando ya has vivido miles de años y lo has hecho todo, lo que te queda es hacer cosas que no has hecho y muchas veces no están ligadas a acciones que son positivas, ¿no? Para el resto de las personas. Un poco va de ese tema. Y seguramente nos pasaría a todos, te vuelves loco. Si vives tanto tiempo, seguramente te vuelves Sí. loco, como si te haces pajas, Jordi. Bueno, hablando de vivir, de esto, ¿no? Y pajas, me recuerda mucho cuando decían, ¿no? Nacho Vidal que tenía tantas relaciones que ya lo hacían animales o lo que fuera, ¿no? Es decir, llega un punto. Pero bueno, volvemos a la IA, volvemos a la IA. Yo me voy a ir a un enfoque
un poco distinto, ¿no? Porque nos hemos ido muy futuristas. Yo quería también tocar una cosa que ha pasado en los últimos años, como más mundana, y es que, no sé si os acordáis, pero cuando nosotros éramos niños, un poquito antes, se entendía que los animales no tenían emociones ni sentimientos. O sea, algo bueno, de hecho, o sea, yo me acuerdo de meterle a las ranas pajilla por el culo y soplar y bueno, y quemarlo. O sea, cosas chungas cuando lo ves con el contexto, pero eran otros tiempos y se entendía que eso no pasaba nada. O sea, que no sentían. Una interpretación muy religiosa también. ¿No? Sí, Pues estaba ligado al tema del alma. sí, sí. Justo, sí, total. Al final estáis muy, muy enganchado. Pero fijaos cómo la investigación en los últimos años nos lleva a descubrir que hasta seres... bueno, se hablaba, de hecho me acuerdo no hace mucho que salió un artículo que decía que los ratones de laboratorio troleaban a los... Creo que lo comentamos aquí, troleaban aquí Bien. a los científicos. Está más que demostrado en o sea, temas de empatía, de sentimientos. El otro día veía un vídeo en TikTok, es que veo mucho de TikTok demasiado, pero no, de como un gorila en un zoológico veía a una mujer con un niño y iba a coger a su niño y los niños dices, ostras, es que los animales son mucho más humanos, por decirlo así, es decir, tienen un comportamiento bastante más parecido a nosotros. Yo creo que lo mismo va a acabar pasando con el tiempo, con todo esto de la IA, cuando empiecen a hacer sistemas más complejos, que vayamos, al principio está ese sentimiento religioso, decía Lu, ¿no? Que es por un lado religioso y por otro lado también es el cómo el ser humano nos ponemos en el centro del universo y somos muy especial, que no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre esto, ¿no? Y cuando vamos teniendo más conocimiento y vamos avanzando, nos damos cuenta que de especial es cero. Y vuelvo a lo mismo, yo vuelvo al concepto, a lo que decía al principio. Somos una máquina biológica. Yo soy de la opinión que todo lo que existe se puede replicar. O sea, todo lo que existe en el universo está ahí. Ya se ha creado una vez, se puede volver a crear de una forma o de otra. Nos faltarán un año o miles de millones de años, ¿no? Pero si los animales sienten, si una rata siente, si una serpiente siente, si yo qué sé, a lo mejor algún día descubrimos, yo qué sé, que los mosquitos tienen emociones, ¿por qué no los va a tener una inteligencia artificial? Que es mucho más compleja. Envido más, porque si ya nos vamos a la creencia por parte de algunos de que nosotros vivimos ya en una simulación y somos de fondo inteligencias artificiales, estamos replicándonos a nosotros mismos desde ese punto de vista, ¿no? Qué buen punto, me gusta. Es un punto, o sea, yo estoy con vosotros, pero voy a llevar la contraria, porque esto es la tertulia. O sea, es el típico, vamos a llamarlo, no sé si llamarlo reduccionismo, pero que usamos la gente de la computación cuando nos ponemos a definir cómo funcionan los sistemas biológicos, que lo asimilamos a cómo funcionan las máquinas, que las máquinas por propia naturaleza son artificiales ya. O sea, es decir, las hemos construido nosotros. Por lo tanto, es posible construirlas. No hace falta, yo sé, puede haber decías tú, todo lo que en el universo se ha construido una vez se puede volver a algo. Bueno, podría hacer falta una energía casi infinita para conseguirlo. Podría ser prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, no me meto ahí. En todo caso, si lo que hace falta es hacer sistemas que se parezcan a nosotros, entonces ese es un camino. Y si por donde nos vamos es por la interpretación de la complejidad, es decir, de decir un LLM es mucho más complejo que un mosquito, por lo tanto, si un mosquito siente, o que un gato, ¿no? Si un gato siente, pues el LLM debería poder sentir, entonces la interpretación es la de la complejidad, no la interpretación biológica. Es la de la complejidad de un sistema, ¿no? Si un sistema es lo suficientemente complejo, tendrá capacidad para hacer cosas por encima de un sistema menos complejo. Yo no sé si eso es así, pero podríamos establecer una nueva línea filosófica con esto, ¿no? Seguramente exista ya, lo voy a buscar. Sí. Es que sí es muy complejo, ¿no? Y al final son sistemas autoorganizados. Al final, tú un sistema tipo una red neuronal, que es un sistema que puede ser muy complejo porque tiene muchísimas neuronas interconectadas entre sí, donde además el sistema se autoorganiza, porque este tipo de sistemas son capaces de ajustar pesos, tal.
Es que es el planteamiento de las redes neuronales. ¿Acordáis cuando estudiábamos IA, ¿no? Que no sabíamos si va a llegar aquí, pero al final el planteamiento casi es, jope, si yo meto infinitas neuronas, infinitas conexiones y esto aprende y tengo infinitos datos, eso va a acabar siendo inteligente. O sea, por pelotas. O sea, seguro que algún matemático podría llegar a hacer un teorema o una demostración. Yo no tengo ni idea, pero estoy seguro se puede sacar. Claro, pero a ver, bueno, las matemáticas son muy potentes. Tú, por ejemplo, esto se habla mucho en Machine Learning, ¿no? Cuando se explica lo que es la generalización. Tú con una serie de Taylor, ¿no? Con un polinomio con el suficiente grado, puedes aproximar cualquier nube de puntos. ¿Significa que tienes un sistema que predice bien otro punto? No, simplemente significa que tienes un sistema que se ajusta a una nube de puntos, ¿no? Y en muchos casos una regresión lineal pues te predice mejor el futuro que esa mierda. ¿Por qué? Porque eso no generaliza bien, ¿no? Entonces, aquí está el concepto este de la utilidad, ¿no? Y yo creo que esto va muy ligado a todo este tema del que hablamos de las capacidades que se le, digamos, atribuyen a sistemas muy complejos. Y a mí, fíjate, no lo toméis a mal, pero me recuerda a la alquimia. En la alquimia se decía que si el sistema era lo suficientemente alambicado, era capaz de producir elementos mucho más complejos. Pero realmente ahí se estaba confundiendo un poco el qué con el cómo, ¿no? Es decir, yo creo que hay una esencia, o sea, el hecho de complejizar un sistema no te garantiza que llegues a un resultado. De hecho, lo que puede provocar es que estés más lejos de él. Es decir, si nosotros nos obcecamos, y esto habla mucho Jan LeCun de este tema, ¿no? Si nos obcecamos con avanzar solo en la línea de los LLMs, estamos negando una línea o un montón de líneas de investigación, ¿no? O de construcción de sistemas que quizá sean un camino más corto hacia lo que estamos buscando. Pero como no metemos gasolina ahí, lo único que hacemos es hacer, y fíjate, el LLM mucho más grande, mucho más complejo, mucho más alambicado, ¿no? Nos va a llevar eso a el resultado. Me da igual si el resultado es que sea consciente o si me hace la declaración de la renta, pero nos Es va a igual de llevar al complicado, ¿eh? por unos Seguramente márgenes. nos va a llevar a un máximo local, ¿no? Y Es, es, necesitamos salir de ahí. es a lo que se suele tender con este tipo de sistemas, ¿no? Y tú Eso es. necesitas romper algo para salir del máximo local. Necesitas o pegar un salto. ¿Cómo funciona, ¿no? el descenso del gradiente, ¿no? Pues va pegando saltos aleatorios en una dirección más o menos tal para saltarse ese tipo de situaciones, ¿no? En las que se puede quedar enganchado. Pues yo creo que con esto hace falta un poco también romper un poco el status quo. Yo creo que no. Los LLM nos pueden llevar a un punto dulce, pero seguramente haya que abrazar sus limitaciones. Y hay gente que defiende el tema de que no, cada vez los hacemos más grandes y con más datos y cada vez funcionan mejor, por lo tanto, ¿no? Pero yo creo que esa correlación es un poco perversa. Sí. Yo que conste que creo que yo no tengo claro cuál es el camino. O sea, también creo que no es solo un tema de complejidad, no es un tema de tal. Para mí, lo que sí tengo claro es el final. Es decir, encontraremos el camino para hacer que una máquina sea inteligente como un humano y sienta. Volvemos a lo mismo. No sé cuál es. No sé si es meter más neuronas, no sé si es hacerse otros sistemas, no sé si es un tema de que la IA generativa nos llevará ahí o serán otros modelos. Pero para mí la clave es eso, ¿no? ¿Vamos a ser capaces o la IA va a acabar teniendo emociones? Seguro. O sea, no sé si será dentro de un año o dentro de 1.000 millones de años. Pero si se sigue desarrollando, por narices, acabas en ese punto. Porque Este señor dice, no bueno, somos especiales. No somos, o sea, el ser humano, o sea, tú lo ves en la naturaleza, no somos especiales. No hace falta un nivel de energía infinita para crearnos porque nos hemos creado con la energía que ya había en el universo y nos hemos creado muchos. Es decir, si tú te vas a esas bases, a esos principios básicos, y dices, por cojones, dado el tiempo suficiente, eso acaba pasando. Como ha pasado en la naturaleza. Si la naturaleza ha sido capaz de crearnos de forma espontánea con el tiempo suficiente, pues imagínate si lo guías. a mí me explicaron cómo se creaba un ser humano
Ya no te acuerdas, ¿no? Y me dijeron que no lo hiciera. Y lo hiciste al menos 2 veces. Que yo sepa. Corti, no te engañes, conoces el camino realmente. Y más estando en Product Hackers. El camino es la experimentación. Y el Sí. camino es lo que estaba diciendo Lu antes también. ¿Dónde se mete la gasolina, no? Si la gasolina se concentra en el mismo sitio, lo que tienes son a 7, 8 empresas grandecitas, que hasta Salesforce ya se ha metido a hacer LLMs, que no lo hemos comentado, pero otro player nuevo ahí bajo el sol. Tenemos empresas grandecitas que están haciendo básicamente lo mismo. Ninguna está haciendo nada diferente. Y cierran, además, sus resultados, no los publican, lo cual nos lleva a una situación en la que el último breakthrough fue en 2018 con artículos Transformers, y a partir de ahí pues ha sido replicar un poco lo mismo y meterle más Más cera. data center, ¿no? Hasta Entonces, que bueno, venga alguien y lo irrumpa. Eso sí, es que es el ciclo de la innovación. Lo hemos visto 1000 veces y volverá a pasar. Al final llegaremos a máximos locales aquí, se acumulará mucho poder, pero llegará otro que nadie le va a estar haciendo caso porque todo el mundo va a estar exprimiendo la vaca que han encontrado. Pues como ha hecho OpenAI con Google, ¿no? De repente, mientras Google está ordeñando, llega un OpenAI y siguiente nivel. Llegará Pepito los palotes, ¿no? Después, en 10 años, y sacará el modelo Ratatouille, yo qué sé, que no tiene nada que ver, que está con computación cuántica o su puta madre, y muy rápidamente, en 2-3 años, se comerá todo el mercado. Pero llegaremos. sí. Justo, precisamente, el otro día, en una keynote de una hackathon en Berkeley de inteligencia artificial, hablaba Andrei Karpathy, ¿no? Que fundador de OpenAI y también ha sido director de IA en Tesla y tal, ¿no? Y ponía una foto de cuando empezaron en OpenAI, que estaban en el piso de Greg Brockman, y eran 8, ¿no? Estaban los 8. El equipo inicial pues eran casi todos muy técnicos y científicos y tal, ¿no? Pues Ilya Sutskever, tal, estaban allí currando y decían, y nosotros somos venimos aquí a hacerle la competencia a Google, que tiene 70 billones para gastarse este año en esto, ¿no? O lo que sea. Y somos aquí y ponía la foto, ¿no? De los que no eran unos mindundis, pero eran 8 tíos en un piso, ahí uno en el sofá, otro tal, una imagen muy americana, ¿no? De esta de típica startup. Pero sí, bueno, al final había unos que se habían enganchado allí en un tema y venían esto mucho antes de los Transformers y tal, ¿no? Porque OpenAI tiene una historia de haber intentado varias líneas y luego pues, han enganchado todo el Transformers como todo el mundo porque esto era una cosa muy prometedora, ¿no? Y como tú dices, pues llegará otro cuando nos enganchemos que romperá la baraja. Hay voces como esta Jan LeCun que hablan de que deberíamos plantearnos ya otras líneas. No sé, Meta, que también hace bastantes cosas con LLMs y tal, si se están planteando en serio con bastante presupuesto otras líneas, hacen alguna cosita y tal, pero no sé, en tema de volúmenes. Pero a mí, ya te digo, lo que más me parece que frena un poco la innovación es que se cierre, ¿no? El conocimiento, que no se publique. Pero bueno, cambiará. ¿Nos llevará esto a la AGI? Bueno, I Believers, según Mark Solms, en 5 años tenemos máquinas que sienten. Lo que está claro, y esto lo decía también Andrei Karpathy en esta misma charla, está muy bien, es que nosotros, o sea, estos sistemas van a seguir avanzando, ¿no? Y van a estar dentro, o sea, tenemos que aprender a interactuar con ellos. Hablábamos antes, ¿no? De hasta qué punto una persona debe saber diferenciar cuál es la frontera donde ella aporta valor y donde aporta valor un asistente inteligente y tal. Estos sistemas sí que están aquí para hacer este tipo de cosas, no tanto para sustituirnos como especie seguramente, pero sí para cambiar mucho el panorama. Y lo que sí depende de nosotros, de los humanos, es cómo diseñamos cómo es el futuro, ¿no? En relación a cómo es nuestra interacción con las máquinas. Decía que un escenario posible es que eso no se vea. Es decir, no ponía varias imágenes, ¿no? Y una era típica imagen futurista donde todos son robots y hay
un robot y una persona de la mano y cosas por el estilo. Y hay otra donde pues la gente vive como en una especie de parque natural, hay animales y tal, y hay algunos indicios de que hay tecnología, de que algún animal pueda no ser real o alguna persona y tal, pero es como que hay más armonía, ¿no? Y él decía que la forma en la que diseñamos ese futuro, eso sí depende de nosotros. Y que debemos intentar tender al futuro que queremos tener, no al que nos condicionan los acontecimientos y no podemos hacer nada, ¿no? Depende de nosotros por completo. Y para eso hace falta un esfuerzo consciente en construir, ¿vale? Una intencionalidad y también audacia, efectivamente. Pero vuelvo a lo de antes, no va a haber desde mi punto de vista, no va a haber un único futuro objetivo, sino que diferentes culturas en diferentes sitios van a tirar hacia futuros distintos y seguramente eso es lo que nos va a hacer difícil llegar a esa armonía, ¿no? Que estabas comentando, a ese Horizon Zero Dawn que estabas describiendo según te escuchaba hablar. Sí, a ver, si no es un... Bueno, no es un Zero Dawn, el mundo se ha ido a la mierda, pero... Sí, no, pero estaba viendo ahí la gente en el parque natural, animales que eran Sí. máquinas, en fin. Pero bueno, a ver, si quieres hablar solo de Occidente, vale, pero que, bueno, que al final nosotros tenemos un escenario en el que esto no es una cosa que... A ver, la inteligencia artificial no es una tecnología extraterrestre que nos hayamos encontrado y que se va a poner a evolucionar y no sabemos hasta dónde va a llegar. Eso, si me dicen las impresoras, sí, eso sí, pero la inteligencia artificial no. Entonces, es una cosa que hemos creado nosotros y que la hacemos desarrollarse nosotros. Yo creo que nosotros podemos decidir hacia dónde la llevamos, ¿no? Esta visión catastrofista, ¿no? Sobre que en un momento dado vamos a perder el control, se va a llegar a la singularidad, ¿no? Donde las máquinas hacen otras máquinas. Y esto ocurre a una velocidad tan grande, ¿no? Que escapa totalmente a nuestro control. Está tan por encima de las expectativas reales, ¿no? De, oye, vamos a simplificar la definición de lo que es sentir para poder decir que una máquina siente. Bueno, eso está muy por debajo de decir de repente van a tomar el control, ¿no? Me parece una cosa tan lejana y tan especulativa que yo creo que deberíamos centrarnos en decir, oye, ¿cómo queremos que esto nos aporte y estar interactuando con este tipo de tecnología? Y se puede hablar perfectamente de horizontes de 5 años, de aquí a 5 años, y ver si eso es posible o no. ¿No? Pero hablar de estos temas siempre es muy bonito también. Y muy Más veraniego. filosóficos. Y muy veraniego, efectivamente. Muy de cerveza, sí. Sí, Pues que es lo que va me a está pasar hoy. apeteciendo ahora mismo, después de 2 horas aquí hablando. Así que, bueno, si os parece, nos vamos a tomar una cervecita. Emplazamos a nuestra audiencia dentro de 2 o 3 semanas, ¿no? Volveremos a estar por aquí, seguro. Haremos una tertulia más mínimo antes de agosto. Y luego ya se verá, porque el mundo está muy loco y a lo mejor la IA ha tomado el control. Pero en finales de julio haremos otra tertulia, eso seguro. Recordamos a los que habéis llegado hasta aquí que tenemos una newsletter, por si no lo hemos dicho, tertulia.manuel.de, os podéis suscribir y ahí estarán todas las noticias, que son unas cuantas que nos hemos dejado en el tintero y no nos ha dado tiempo a hablar. Así que nada, ¿tenéis algo más que queráis comentar? ¿Algún cierre? Ya, yo creo que es suficiente cuñadeo por hoy. Y vamos a dejar a esta gente, a esta pobre gente que nos está escuchando, que se meta en la playa, ¿no? Por ejemplo. Sí, o que se despierte de la siesta ya para darse un chapuzón. También. Es buena hora para darse un chapuzón ahora después del calorazo en la Es tumbona. buena hora para despertarse. Esta noche hay partido de la Eurocopa. Mucha gente, cuando veáis este audio, ya sabréis el resultado. Nosotros lo sabremos esta noche, así que nada, los que vayáis a ver el partido, estéis en directo, pues vamos a España. ¿Que juega España contra las inteligencias artificiales? ¿O? Peor, España-Francia. Coño, eso no, Para todos nuestros tiene seguidores de Latinoamérica, pues que la Copa América les vaya bien. Eso es. Sean de donde sean.
Así que nada, mucha suerte a todos, incluso a los franceses, vamos a ser deportivos y nada, nos vemos en la siguiente tertulia. Un abrazo, hasta luego. Abrazón. Un abrazo.